Damos inicio a la audiencia general con el saludo litúrgico y sobre todo haciendo la señal de la cruz para poder iniciar esta audiencia general. En nombre del Padre, del Figlio y dello Spirito En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Ahora escucharemos el texto bíblico que será el centro de la reflexión del Santo Padre para esta catequesis. Escuchemos la lectura en italiano. Che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Perciò siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Parola di Dio. El texto bíblico para este miércoles 3 de mayo ha sido tomado de la primera carta del apóstol San Pedro, en el cual nos dice: Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro, perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Es precisamente esta exhortación que hace el apóstol Pedro a la comunidad de la iglesia naciente, en el cual señala precisamente que en la gran misericordia de Dios nos hizo renacer por la resurrección de Cristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Estas palabras resuenan fuerte en esta cuarta semana de Pascua, en el cual todavía estamos meditando y contemplando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos esta lectura bíblica en inglés. So that the genuineness of your faith, being more precious than gold, that, though perishable, is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Petrusbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater. Seguimos escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4, 6 y 7, en el cual nos dice que por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Por eso ustedes se regocijan, a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Después de haber escuchado la proclamación de este pasaje bíblico de San Pedro, escucharemos ahora en portugués. Dejamos también el audio internacional para nuestros oyentes en Brasil y en la Amazonía de nuestro continente. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos gerou de novo, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e indefetível. É por isso que exultais de alegria, se bem que, por algum tempo, tenhais de andar aflitos por diversas provações. Deste modo, a qualidade genuína da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, por certo, também provado pelo fogo, será achada digna de louvor, de glória e de honra, na altura da manifestação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Es el apóstol Pedro quien exhorta y sobre todo da testimonio cómo a pesar de las pruebas que tenemos que sufrir, y dice que son momentáneas, una vez que hemos superado esto seremos más valiosos que el oro purificado por el fuego. Y esto se convertirá, señala el apóstol, en motivo de alabanza, de gloria y de honor en el día de la revelación de Jesucristo. El apóstol alienta precisamente a los primeros cristianos que habían visto y oído a Jesús durante su vida pública a mantener viva precisamente la fe en Jesucristo muerto y resucitado. El contexto de esta carta de San Pedro nos habla precisamente de la aparición de las primeras persecuciones a la comunidad de los creyentes. Primeras persecuciones, primeras dificultades internas también que se van presentando en la comunidad naciente y que el apóstol exhorta a mantener unida, sobre todo centrada en la fe de Jesucristo. Y les dice que esa prueba momentánea, ese sufrimiento, esas dificultades que están atravesando los cristianos de entonces se van a convertir en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación definitiva de Jesucristo. Una clara alusión también a la parucía, a la segunda venida de nuestro Señor. Escuchemos ahora esta carta del apóstol San Pedro en polaco. Choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu. Na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado ya todos los idiomas que forman parte de esta catequesis de la audiencia general, ahora nos disponemos a escuchar al Santo Padre en su catequesis de este 3 de mayo, que seguramente va a hacer un resumen de lo que ha sido su viaje apostólico a Hungría, haciendo una pausa en la catequesis sobre el celo apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. 3 giorni fa sono rientrato dal viaggio in Ungheria. Hace 3 días regresé del viaje a Hungría. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han preparado y acompañado esta visita con la oración y renovar mi reconocimiento a las autoridades, a la iglesia local y al pueblo húngaro, un pueblo valiente y rico de memoria. Durante mi permanencia en Budapest, pude sentir el afecto de todos los húngaros. Hoy quisiera hablarles de esta visita a través de 2 imágenes: las raíces y los puentes. Las raíces. Fui como peregrino a un pueblo cuya historia, como dijo Juan Pablo II, ha sido marcada por muchos santos y héroes, rodeados de multitudes de gente humilde y trabajadora. Es verdad esto, he visto tanta gente trabajadora, como han cuidado con fuerza su relación con sus raíces, y entre estas raíces, como se han evidenciado los testimonios en los diferentes encuentros con la iglesia local y con los jóvenes, están sobre todo los santos. Santos que han dado la vida por el pueblo, santos que han dado testimonio del Evangelio del amor, santos que han sido luz en los momentos de oscuridad. Muchos santos del pasado que hoy exhortan a superar el riesgo del derrotismo y el miedo del mañana, recordando que Cristo es nuestro futuro. Los santos nos recuerdan esto, que Cristo es nuestro futuro. Le solide radici cristiane del popolo ungherese sono state però messe alla prova. Las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba. Su fe ha sido probada por el fuego. Durante la persecución ateísta del 900, los cristianos de hecho han sido golpeados violentamente, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados o privados de la libertad. Pero mientras intentaba talar el árbol de la fe, las raíces permanecían intactas. Permaneció como una iglesia oculta, pero se mantuvo firme, fuerte con la fuerza del Evangelio. En Hungría esta última opresión y persecución comunista fue precedida por la persecución nazista, con la trágica deportación de mucha población hebrea. Pero en ese atroz genocidio, muchos destacaron por la resistencia y la capacidad de proteger a las víctimas. Y esto fue posible porque las raíces de la vida juntos eran firmes. Nosotros en Roma tenemos una muy buena poeta húngara que ha pasado todas estas pruebas y narra a los jóvenes la necesidad de luchar por un ideal para no ser vencidos por las persecuciones, por el desánimo. Esta poeta hoy cumple 91 años. Feliz cumpleaños, Edith. Pero también hoy, como surgió en los encuentros con los jóvenes y con el mundo de la cultura, la libertad está amenazada. ¿Cómo? Sobre todo con los guantes blancos, de un consumismo que anestesia, por lo que nos conformamos con un poco de bienestar material y olvidamos el pasado. Así se flota en un presente hecho a medida del individuo. Esta es la persecución peligrosa de la mundanidad, que lleva adelante el consumismo. Cuando solo se piensa a uno mismo y se hace lo que a uno le gusta, las raíces se sofocan. Es un problema que afecta a toda Europa.
donde dedicarse a los demás, sentirse comunidad, sentir la belleza de soñar juntos, de crear comunidad, están en crisis. Europa entera está en crisis. Reflexionemos ahora sobre la importancia de cuidar las raíces, porque solo yendo en profundidad las ramas crecerán hacia lo alto y se producirá así frutos. Cada uno de nosotros se puede preguntar, incluso como pueblo, pero también cada uno de nosotros, ¿cuáles son las raíces más importantes de mi vida? ¿Dónde están plantadas? ¿Las recuerdo? ¿Las cuido? Después de las raíces, esta es la segunda imagen, los puentes. Budapest, nacida hace 150 años de la unión de tres ciudades, es célebre por los puentes que la atraviesan y unen las partes. Esto ha recordado especialmente en el encuentro con las autoridades la importancia de construir puentes de paz entre los pueblos que son diferentes. En particular, la vocación de Europa, llamada como puente de paz, a incluir las indiferencias y a acoger a quien llama a sus puertas. Es hermoso en este sentido el puente humanitario creado para tantos refugiados de la cercana Ucrania que he podido encontrar, admirando también la gran red de caridad de la Iglesia húngara. El país además está muy comprometido en la construcción de construir puentes para el mañana. Su atención por el cuidado ecológico y por el futuro es una cosa muy bonita de Hungría. El cuidado ecológico y para el futuro sostenible es grande y se trabaja para edificar puentes entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes, desafío hoy irrenunciable para todos. Además, hay otros puentes que la Iglesia, como surgió en el respectivo encuentro, está llamada a tender hacia el hombre de hoy, para que el anuncio de hoy no puede consistir solo en la repetición del pasado, sino que siempre necesita ser actualizado, para poder así ayudar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús. Y finalmente, recordando con gratitud los hermosos momentos litúrgicos, la oración con la comunidad greco-católica y la solemne celebración eucarística con tanta participación, pienso en la belleza de crear puentes entre los creyentes. El domingo en la misa estaban presentes cristianos de varios ritos y países y de diferentes confesiones que en Hungría trabajan bien juntos. Construir puentes, puentes de armonía y puentes de unidad. Me conmovió en esta visita la importancia de la música, que es un rasgo característico de la cultura húngara. Me gusta recordar sobre todo al inicio del mes de mayo que los húngaros son muy devotos de la Virgen María, consagrada a ella por el primer rey San Esteban. Por respeto estaban acostumbrados a dirigirse a ella sin pronunciar el nombre, llamándola solo con el título de la reina. A la reina de Hungría encomendamos este querido país. A la Reina de la Paz le encomendamos la construcción de puentes en el mundo. A la Reina del Cielo que aclamamos en este tiempo pascual, le encomendamos nuestros corazones para que estén arraigados en el amor de Dios. Con esta invitación de dirigirnos a la Reina de la Paz, a la Reina del Cielo, a la Reina de Hungría, concluye la audiencia y la catequesis del Papa Francisco el día de hoy, al inicio de este mes de mayo, en el cual en muchos países del mundo se celebra de modo especial a la Virgen María,
El Papa Francisco ha hecho un resumen de lo que ha sido su viaje apostólico a Hungría, como señalábamos al inicio de la transmisión, un viaje que lo ha realizado del 28 al 30 de abril. Ahora vamos a escuchar el resumen de los diferentes idiomas que conforman esta audiencia general, donde seguramente van a resaltar algunos aspectos importantes de esta visita del Papa Francisco a Hungría. Escuchemos al francés. Je suis allé il y a 3 jours en Hongrie. Je veux redire ma gratitude aux autorités et à l'Église locale, ainsi qu'à tous ceux qui ont préparé et accompagné ce voyage auprès de ce peuple. Pour vous partager ma visite, j'aimerais vous donner 2 images, les racines et les ponts. Tout d'abord, les racines. Le peuple hongrois en possède de belles. Son histoire est peuplée de héros et surtout de saints qui ont su témoigner de l'Évangile, de l'amour en donnant leur vie pour leur peuple. Ces saints nous redisent que le Christ est notre avenir. Ces racines ont passé l'épreuve du feu, une persécution athée violente qui a privé les Hongrois de liberté. Aujourd'hui encore, notre liberté est menacée par un consumérisme anesthésiant qui nous coupe de nos racines et nous enferme dans un individualisme matérialiste stérile. C'est seulement en vivant de nos racines que nous porterons du fruit. Ensuite, les ponts. Budapest est célèbre pour ses ponts qui unissent et relient. Ils nous redisent la vocation de l'Europe de La lectora de lengua francesa está resaltando sobre todo que en este viaje del Papa Francisco a Hungría, el Santo Padre ha querido resumir su viaje sobre todo hablando de 2 imágenes, las raíces y los puentes. Refiriéndose a la primera imagen de las raíces, el Papa ha ido como peregrino a un pueblo cuya historia, como dijo San Juan Pablo II, ha estado marcado por muchos santos, héroes, rodeados de multitudes de gente humilde y trabajadora que el Papa Francisco ha visto durante estos días en Hungría. Ahora, escuchemos al Santo Padre en su saludo a los fieles de lengua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio nazionale Nostra Signora della Salute, le varie scuole, le parrocchie, i gruppi di pellegrini provenienti dalla Francia e soprattutto i seminaristi di San Sulpizio. In un mondo materialista e individualista, chiediamo al Signore di tenerci radicati in Cristo, che ci insegna a donarci incessantemente ai nostri fratelli e a diventare ponti tra le persone per costruire un mondo più fraterno e rispettoso del creato. Dio vi benedica. El Papa Francisco ha dicho a los peregrinos de lengua francés que ha saludado a todos ellos, en particular a los peregrinos de la peregrinación nacional de Nuestra Señora de la Salud, a las diferentes escuelas, a las parroquias y a los grupos de peregrinos que han llegado desde Francia y sobre todo a los seminaristas de San Sulpicio. De modo, dice, en un mundo materialista, el Papa ha dicho que en este mundo materialista e individualista pedimos al Señor que nos tenga enraizados en Cristo, que nos enseñe a donarnos incesantemente a nuestros hermanos y a convertirnos en puentes entre las personas, para construir así un mundo más fraterno y respetuoso de la creación. Y a todos ha impartido su bendición apostólica. El saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua francesa. A continuación escucharemos el resumen en lengua inglesa de lo que ha sido esta catequesis del Papa Francisco, presentando un resumen de su viaje apostólico a Hungría y destacando sobre todo los momentos más importantes y significativos de esta visita del obispo de Roma. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters,
In my recent apostolic journey to Hungary, I encountered a courageous people, conscious of its deep Christian roots and open to a future of hope. The nation's long history of sanctity was crowned in the 20th century by the witness of many believers during the Nazi and communist persecutions. Budapest, a city of bridges, symbolizes the challenge facing Hungary, and indeed all of Europe, to continue to build bridges of solidarity and peace between peoples. There I witnessed at first hand the humanitarian bridge created to welcome the numerous refugees from Ukraine, as well as the efforts of the Hungarian people to build. Comentando esta primera imagen que el Papa ha presentado en la catequesis referida a las raíces, ha dicho que realmente he visto mucha gente sencilla y trabajadora custodiar con orgullo el vínculo con las propias raíces. Y estas raíces, precisamente como evidenciaron los testimonios durante el encuentro con la iglesia local y con los jóvenes, están sobre todo los santos que han dado la vida por el pueblo, santos que han dado testimonio del Evangelio del amor, santos que han sido luz en momentos de oscuridad, muchos santos del pasado que hoy exhortan a superar el riesgo del derrotismo y el miedo del mañana, recordando que Cristo es nuestro futuro. El Papa ha resaltado este aspecto importante, diciendo de que los santos nos muestran y nos recuerdan que Cristo es nuestro futuro. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Chad, Nigeria, Uganda, Nuova Zelanda, India, Indonesia, Filippine, Canada e Stati Uniti. Nella gioia del Cristo risorto invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. El Papa Francisco ha saludado a los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los grupos provenientes de Chad, Nigeria, Uganda, Nueva Zelanda, India, Indonesia, Filipinas, Canadá y los Estados Unidos de América. El Santo Padre también les ha dicho que en la alegría de Cristo resucitado, invoca sobre ellos y sobre sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Y a todos ellos les ha impartido también la bendición apostólica. Damos paso ahora a la lectora en lengua alemana, que presentará los saludos de las comunidades alemanas que se unen en oración al Papa Francisco y piden por su ministerio apostólico. Asimismo, se recuerda que al final de la audiencia el Papa Francisco presidirá la oración del Padre Nuestro y luego impartirá la bendición apostólica a todos los que están siguiendo esta audiencia general. También escucharemos un resumen de lo que ha sido la catequesis del Papa Francisco en este miércoles 3 de mayo. Escuchamos. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters auf Deutsch. Liebe Brüder und Schwestern, dankbar blicke ich auf meine apostolische Reise nach Ungarn zurück. Große Heiligengestalten und die rechtschaffene Bevölkerung prägten die Geschicke dieses Landes. Ihr Glaubenszeugnis gab besonders in den dramatischen, dunklen Stunden der Geschichte festen Halt und spendete Trost und Hoffnung. Diese Verwurzelung im Glauben ist doch En su catequesis, el Papa ha señalado que las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro han sido puestas a prueba a lo largo del tiempo y que su fe, como hemos escuchado en la palabra de Dios, fue probada por el fuego. Durante la persecución atea del siglo XX, de hecho, los cristianos fueron golpeados violentamente, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos asesinados o privados de la libertad. Pero mientras intentaba talar el árbol de la fe, las raíces permanecían intactas. Se mantenía firme una iglesia escondida, con mucho clero ordenado en secreto, que daba testimonio del Evangelio. En Hungría, la opresión comunista fue precedida por la persecución nazista, con la trágica deportación de mucha población hebrea. Pero en este atroz genocidio muchos destacaron por la resistencia y la capacidad de proteger a las víctimas. Esto, dijo el Papa, fue posible porque las raíces de la vida juntos estaban firmes. Así los vínculos comunes de fe y de pueblo ayudaron
a regresar a la libertad. Ahora escuchamos el saludo del Papa a los peregrinos alemanes. Fratelli e sorelle di lingua tedesca, la Pietà Popolare dedica il mese di maggio, in modo particolare, alla Vergine Maria, la Santa Madre di Dio e nostra Madre. Cerchiamo dunque rifugio sotto la sua protezione perché ci soccorra nelle nostre miserie e ci liberi da ogni pericolo. El Santo Padre ha saludado a los peregrinos de lengua alemana y les ha recordado que la piedad popular que se vive durante el mes de mayo, de modo particular a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Busquemos, por lo tanto, refugio bajo su protección para que nos pueda auxiliar de nuestras miserias y nos libre de todo peligro. Este ha sido el saludo del Papa a los peregrinos de lengua alemana. Ahora escuchemos los saludos en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado regresé del viaje a Hungría, que tuvo como lema Cristo es nuestro futuro. Agradezco a todas las personas que colaboraron para hacer posible esta visita, a quienes me acompañaron con su oración. De modo especial agradezco a todas las autoridades, a la señora presidenta, ministros y demás dirigentes, el modo como me han recibido. Quisiera destacar dos imágenes que en cierto modo resumen este viaje: las raíces y los puentes. En Hungría encontré un pueblo con profundas raíces cristianas, entre ellas el testimonio de los santos que fueron luces para sus hermanos y hermanas en los momentos de oscuridad. Sin embargo, las raíces cristianas, hoy como ayer, siguen siendo amenazadas, no solo en Hungría, sino en toda Europa. Por eso es importante reflexionar sobre el origen de nuestra vida y de nuestros pueblos, para que se encuentre su verdadero sentido y se den buenos frutos. Otra imagen que nos invita a reflexionar son los puentes, que renuevan la llamada a conectar a las personas, abriendo así nuevos caminos al Evangelio, para que todos puedan conocer a Cristo y experimentar su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, especialmente a los sacerdotes legionarios de Cristo que fueron ordenados el sábado pasado y a sus familias. En este mes de mayo pidamos a María, Reina de la Paz, que nos enseñe a construir en el mundo puentes de amor y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Con este pedido de que nos encomendemos en este mes de mayo a María, Reina de la Paz, para que podamos construir puentes de amor y fraternidad, ha sido el saludo del Papa Francisco a los fieles y peregrinos de lengua española. Ahora escuchemos el resumen en lengua portuguesa
Y dejaremos el audio internacional para todas las emisoras de radio y televisión y los oyentes que nos están siguiendo en Brasil y en otros países. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Há 3 dias regressei da viagem à Hungria e gostaria de vos falar dessa visita através de 2 imagens, a das raízes e a das pontes. As raízes fazem-me pensar na gente simples e trabalhadora que ali encontrei. São pessoas de fé que se deixam iluminar pelos santos do seu passado e que não têm medo do futuro, pois Cristo é o nosso futuro. Porém, como no passado houve momentos de prova, hoje também os há. No século XX, tentou-se cortar a árvore da fé naquelas terras. Hoje, a ameaça vem do consumismo e do bem-estar, que, fazendo esquecer as raízes, levam a trocar a beleza de estar em comunidade pela aridez do individualismo. Por isso, perguntemo-nos: eu cuido das minhas raízes? Já com a imagem das pontes, gostaria de evocar não só a cidade de Budapeste, que é célebre por causa delas, mas também a vocação da Europa, que é chamada a construir pontes de paz, a incluir as diferenças e a acolher quem bate à porta. Perguntemo-nos ainda: sou construtor de pontes, de harmonia e de unidade? Entreguemos a Maria, Rainha da Paz, a construção de pontes no mundo e confiemos-lhe o nosso coração, para que esteja enraizado no amor de Deus. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese, in particolare la comunità Amigos de Jesús di Caratinga, i pellegrini di Campinas, gli avvocati brasiliani qui presenti. All'inizio di questo mese di maggio ricordo la richiesta della Madonna di Fatima ai 3 pastorelli: pregate il rosario ogni giorno per la pace del mondo e la fine della guerra. Anche io ve lo chiedo, pregate il rosario per la pace. Maria, Madre di Gesù e nostra, ci aiuti a costruire vie di incontro e sentieri di dialogo e ci dia il coraggio di intraprenderli senza indugio. Dio vi benedica. El Papa Francisco ha saludado a los fieles de lengua portuguesa, en especial a la comunidad Amigos de Jesús de Caratinga, y a los peregrinos de Campinas y a los abogados brasileños que están presentes en esta audiencia general. Al inicio de este mes de mayo, el Papa nos ha recordado el pedido que hizo la Virgen María de Fátima a los 3 pastorcillos: recen el rosario cada día por la paz en el mundo y para que la guerra termine. Y el Papa ha dicho: aunque también yo les pido que recen el rosario por la paz. María, Madre de Jesús y nuestra, nos ayude a construir vías de encuentro y caminos de diálogo y nos dé la valentía para tomar, sin dudas, estos caminos. Y a todos ha impartido también su bendición apostólica. E nos dê a coragem de os percorrer sem demora. Deus vos abençoe.
Después de los saludos a los peregrinos de lengua portuguesa, escucharemos ahora los saludos de las comunidades de lengua árabe que también participan en esta audiencia general. La religiosa está recordando que todos ellos se unen en oración por las intenciones del Papa Francisco como pastor de la Iglesia Universal y también piden por su ministerio apostólico. Asimismo, está recordando que al final de la audiencia general se rezará el Padre Nuestro en latín y el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى هنغاريا وقال: أود اليوم أن أكلمكم على هذه الزيارة من خلال صورتين. الأولى هي الجذور، ومن بين هذه الجذور يوجد أولاً. En el resumen que estaba presentando de la catequesis del Papa Francisco, junto a la imagen de las raíces, el Santo Padre también ha hablado de la imagen de los puentes. A través de esta imagen, el Santo Padre ha querido resumir lo que ha sido su viaje apostólico a Hungría y ha señalado que Budapest, que ha nacido hace 50 años de la unión de 3 ciudades, es célebre por los puentes que la atraviesan y unen una parte de la otra. Esto ha recordado especialmente en los encuentros con las autoridades la importancia de construir puentes de paz entre pueblos diversos. En particular, la vocación de Europa, llamada como puente de paz, a incluir las diferencias y acoger a quien llama a sus puertas. El Papa ha dicho que es hermoso en este sentido el puente humanitario que se ha creado para tantos refugiados de la cercana Ucrania, que el Papa ha podido encontrar admirando también la gran red de caridad de la Iglesia húngara. El país, además, ha dicho el Santo Padre, está muy comprometido en la construcción de puentes para el mañana. Su atención por el cuidado ecológico y por el futuro sostenible es grande y se trabaja para edificar puentes entre las generaciones, entre los ancianos y los jóvenes. Un desafío, ha recordado el Papa, que es irrenunciable para todos nosotros. Además, hay otros puentes que la Iglesia, como surgió en el respectivo encuentro, está llamada a atender hacia el hombre de hoy, porque el anuncio de Cristo no se puede repetir y solamente quedar en una cosa del pasado, sino que necesita siempre ser actualizado para poder ayudar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo a redescubrir a Jesús. Este sentido, el Papa ha recordado también la celebración de la Santa Misa, una celebración bastante participativa que ha congregado a más de 60.000 personas en Hungría, en Budapest. Ahora escuchamos al Papa. Saluto i fedeli di lingua araba. Cristo risorto è il nostro futuro. Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, il fondamento e la meta ultima della storia dell'umanità. La nostra vita, per quanto segnata dalla fragilità, è saldamente posta nelle sue mani. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Santo Padre ha saludado a los fieles de lengua árabe, señalando que Cristo resucitado es nuestro futuro. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el fundamento y la meta última de la historia de la humanidad. Que nuestra vida, por cuanto está marcada por la fragilidad, está fijamente, fuertemente en sus manos. Que el Señor bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal, ha sido la invitación del Papa Francisco.
A continuación damos paso al lector en lengua polaca. Escucharemos ahora los saludos de la Iglesia de Polonia y de tantos misioneros que se encuentran en diferentes partes del mundo, seguramente siguiendo esta audiencia general. Escuchemos. Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Przed 3 dniami powróciłem z podróży na Węgry. Pojechałem jako pielgrzym do narodu, którego historię, jak powiedział święty Jan Paweł II, naznaczyło wielu świętych i bohaterów, otoczonych zastępami ludzi skromnych i pracowitych. Węgierscy święci to ludzie, którzy oddali życie za naród, dawali świadectwo Ewangelii miłości, byli światłem w czasach ciemności. Dzisiaj wzywają nas do przezwyciężenia lęku przed jutrem, pamiętając, że to Chrystus jest naszą przyszłością. Mocne korzenie tego narodu zostały wystawione na próbę podczas ateistycznych prześladowań. Wielu chrześcijan zostało zabitych lub uwięzionych. Choć próbowano podciąć drzewo wiary, korzenie pozostały nienaruszone. Prześladowania komunistyczne zostały poprzedzone uciskiem nazistowskim, tragiczną deportacją ludności żydowskiej. W tym czasie wielu wyróżniło się oporem i zdolnością do ochrony ofiar. En el resumen en lengua polaca se está resaltando sobre todo que el Papa Francisco ha señalado que una de las imágenes que nos ayuda a resumir este viaje apostólico ha sido el de las raíces y sobre todo de las sólidas raíces cristianas del pueblo húngaro que han sido puestas a la fe, tal como hemos escuchado en el texto bíblico, sobre todo en la persecución comunista y también en la deportación nazista, que los polacos en primera persona seguramente lo han vivido. En este sentido, ellos han invitado, el Papa ha invitado a tender puentes de paz, puentes de acogida, puentes de solidaridad. Y en este sentido también Europa está llamada a tender esos puentes de paz y de incluir a los pueblos que son diferentes. Ahora escuchemos al Papa en sus saludos a los peregrinos polacos. Saluto cordialmente tutti i polacchi e in modo particolare i superiori e gli alunni del Seminario Maggiore della Diocesi di Tarnow, venuti in pellegrinaggio con il loro vescovo. Oggi, nella solennità di Maria Regina di Polonia, ricordo il mio viaggio apostolico e gli indimenticabili incontri con gli ungheresi, con i quali avete legati così stretti da chiamarli popolarmente cugini. È significativo che entrambi i paesi abbiano proclamato Maria la loro regina. Invocate la sua intercessione per i vostri paesi, per l'intera Europa, chiedendo la perseveranza nella fede, l'unità e la cooperazione armoniosa, ma prima di tutto la pace, specialmente nella vicina Ucraina. Vi benedico di cuore. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a todos los polacos y de modo particular a los superiores y a los alumnos del Seminario Mayor de la Diócesis de Tarnow, que han llegado hasta Roma en peregrinación junto con su obispo. Asimismo, hoy que se celebra la solemnidad de María Reina de Polonia, el Papa ha recordado su viaje apostólico y indimenticable encuentro con los húngaros, con los cuales tienen unas relaciones muy fuertes y por eso se llaman popularmente primos. Es significativo también, dijo el Papa, que entre ambos países hayan proclamado a María reina de cada país. Por eso les ha invitado a invocar la intercesión de la Virgen por los países y por toda Europa, pidiendo la perseverancia en la fe, la unidad y la cooperación armoniosa, sobre todo en búsqueda de la paz, especialmente por la cercana Ucrania. A todos ellos les ha impartido la bendición y ahora escucharemos finalmente los saludos de los peregrinos de lengua italiana. Affetto e sincera fedeltà.
e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo. La lectora está recordando que al final de esta audiencia se va a cantar el Padre Nuestro en latín y al final el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que dará de modo especial a los niños, a los ancianos y a las personas que están sufriendo. También bendecirá los rosarios y los objetos que cada uno de los peregrinos llevan consigo. Dirijo un cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular saludo a los participantes en el seminario promovido por la Universidad de la Santa Cruz, la confraternidad del Beato Angelo de Furci, las parroquias de Carditello, San Severino Lucano e Tébora. También saluda a los religiosos y religiosas presentes, animándoles a vivir con alegría su consagración al Señor y el servicio a los hermanos. Finalmente, como de costumbre, se dirige a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En este mes de mayo, que hace poco ha iniciado, los invito a renovar la devoción a la Virgen. Los animo a conocer más profundamente a María, a entrar en intimidad con Ley, para acogerla como madre espiritual y modelo de fidelidad a Cristo. A ella, Madre de Consolación y Reina de la Paz, encomiendo la martirizada población de Ucrania. A todos les doy mi bendición. Ahora entonemos la oración del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nuestro auxilio proviene del nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición apostólica de este miércoles 3 de mayo concluye la audiencia general que el Papa Francisco ha dirigido aquí en la Plaza de San Pedro, haciendo un recuento de lo que ha sido su 41º viaje apostólico a Hungría. Lo ha hecho a través de 2 imágenes, las raíces y los puentes, y ha destacado los diferentes momentos y encuentros que ha tenido en este país, que lo ha recibido del 28 al 30 de abril. El Papa ha invitado que sigan y que no pierdan de vista el lema de este viaje, en el cual se señala: Cristo es nuestro futuro. Y así, siendo fuertes en las raíces, se pueden tender puentes de paz, de esperanza, de solidaridad. Ha sido un gusto poder compartir esta audiencia general. Les dejamos con estas imágenes de la Plaza de San Pedro. Los invitamos a visitar nuestra página web para tener toda la información y todas las palabras del Santo Padre en esta audiencia general y en los diferentes encuentros que va teniendo durante la semana. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.